Bueno, y le quedó claro a Nicolás Lucich, periodista especializado en economía, el fin de semana, cuáles son, porque nos están volviendo locos con los llamados. Nico, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué dice, Humberto? Buen día. Bien, Un gustazo bien. estar de vuelta por aquí. ¿Sabe qué? Siempre he dicho, Sí. desde muchísimas instituciones y desde muchas reparticiones, fundamentalmente esto se da a nivel de la administración central, estatales o lo que fuere, a veces no prestan debida atención a lo que significa la repercusión que genera a nivel comunicacional determinado tipo de noticias o de informaciones. Y nosotros, que es nuestro trabajo, que lo sufrimos a diario, sabemos de lo que muchas veces se dificulta hacerle entender bien a la gente situaciones como esta, por ejemplo, del fin de semana del Bro. Generan muchas veces situaciones casi de pánico en la gente. No, ¿cómo? No, yo tenía previsto, iba a sacar plata. No, el cajero para el retiro de efectivo funciona, etcétera, etcétera. Pero digo, hace minutos que la producción de Arriba Gente nos está diciendo, digamos que Magdalena hizo un móvil especialmente sobre esto, Sí. Reiteren por favor porque no ha parado de llamar la gente con respecto a estas situaciones. Sí. Así que imagínate cuando damos datos, cifras, hacemos anuncio a nivel de lo económico, si Claro. habrá que aclarar, si habrá Sí. que ser bien claro a la hora de llegar con la información a la gente. Comparto contigo, Humberto, y además, en este caso, Banco República tuvo, digamos, la buena decisión de anticipar el asunto, anticipar el problema, informarlo. Pero de todas maneras, la gente quiere que se reitere, que se aclare bien. El problema es que se anticipe innecesariamente una actividad. Si vos no tenés la urgencia, no hay ningún problema en postergarlo unos días. El tema, sobre todo, de la operativa, a mi juicio, más bien empresarial. No hagamos el efecto falta de gas, ¿no? Que vamos todos corriendo a buscar gas. Claro. O la falta de combustible. Sí, claro. Ahí que no hay. muchas veces se genera. Exacto. Estás con el tanque en 3/4 y como falta combustible, vas corriendo apurado y haces una cola de mediodía para llenar el tanque. Pero tenés 3/4 tanque. Sí, tal cual, tal cual. A veces se exagera un poco, pero bueno, es parte también de la naturaleza humana, ¿no? Sí, pero eso en economía nos ha costado episodios ¿Sí? dramáticos y algunos de ellos no tan lejanos Las como corridas. el anuncio famoso del corralito en la Argentina que tuvo su tremenda repercusión financiera Sí. en el Uruguay, ¿no? Sí. Que muchas veces uno se pregunta hasta dónde la responsabilidad periodística y el tener cierta información, largarla o no, cuáles son las consecuencias que puede traer. Es así y siempre hay que tener una alta dosis de responsabilidad, pero también asumiendo algo, Daniel Humberto. Las noticias generan impacto cuando hay un fundamento. Cuando realmente, por ejemplo, en términos financieros, hay un problema financiero. Claro. Si no, podés generar un problema, pero tiene patas cortas. Podés generar un episodio. Claro, es un evento puntual y punto. Este tipo inventó una cosa, que había un problema financiero, en realidad no pasaba nada, alguna gente lo creyó. Claro. Pero lo otro es, si está la información y hay un problema, pero porque hay un problema de fondo, que es lo que pasó en aquella crisis Claro. que vos recordabas en Argentina, ¿no? Un problema de fondo que las autoridades, sobre el que vamos a hablar ahora, las autoridades de gobierno y en particular el ministro de Trabajo y también el ministro de Economía, han venido hablando en estas últimas semanas Sí. y lo han hecho con preocupación, que es el desempleo. El tema del desempleo, tanto el ministro de Trabajo como el ministro de Economía han insistido que es una de las preocupaciones de la actual administración Vázquez. Hemos conocido Datos. nuevos datos. Nuevos datos, exacto, Humberto. Todos los meses el Instituto Nacional de Estadística actualiza lo que se llama la encuesta de hogares, hace un relevamiento estadístico, una muestra representativa del Uruguay, de cómo está la situación en varias variables y particularmente en el denominado mercado de trabajo. ¿Cuánta gente hay ofreciendo trabajo? La mayoría está trabajando y hay un porcentaje que lamentablemente recientemente ha aumentado, que es el de la gente que busca trabajo pero no lo encuentra, y ese es el desempleado. Después hay otra cantidad de categorías, porque hay gente que eventualmente puede haberse resignado a no buscar más empleo, y es una categoría complicada, pero ya más Es un problema. más de fondo, más permanente. Y después, por supuesto, gente más veterana que se jubila o deja de trabajar. O muchachos jóvenes que eventualmente, y esto ha pasado en los últimos años, tal vez no tanto ahora, que no ven la necesidad de salir a trabajar por la constitución de su familia y que pueden seguir estudiando algo más. Ahora, en los últimos años, y Humberto, vos lo anticipabas, estamos con un problema mayor de desempleo, es decir,
En un principio, digamos que el empleo había estado cayendo y la cantidad de gente trabajando más o menos se mantenía, el desempleo subía. Pero ahora incluso hay algo más de gente trabajando en algunos ámbitos y como no hay tanta demanda, el desempleo tiende a agudizarse. Y además, yo le he puesto foco, y lo hicimos en Subrayado en los últimos días, a otra categoría de lo que es el problema del trabajo, en definitiva, porque el desempleo es la categoría más notoria. Bueno, busco trabajo, no lo consigo. Bien, es el desempleado. Hoy en Uruguay se estima hay algo más de 150.000 uruguayos, cerca de 154.000 uruguayos desempleados. Es una cifra alta, ¿no? Es importante. Es importante, es un 8,7% de la población total económicamente activa. Ahora, dentro de la gente que trabaja, de los empleados, hay distintas categorías. Y hay una categoría que es la del subempleado. Es decir, la persona que está trabajando, pero que trabaja una cantidad de horas o una cantidad de días que no es la que pretende. Pretende trabajar más y trabaja menos involuntariamente porque no consigue ampliar horario o otro empleo. Mucha gente tiene doble empleo, bueno, pero hay gente que puede tener uno más y no lo consigue. Esos son los subempleados, que son una cifra igual o hasta mayor que la de los desempleados. Estamos hablando de cerca de 160.000 personas que están en esa situación. Y entonces, si tomás en conjunto y sumás los desempleados a los subempleados, ya estás hablando de más de 300.000 personas. Y dado que la población económicamente activa en Uruguay está en el 1.600.000 personas, un poquito menos, bueno, te está dando que casi 1 de cada 5 trabajadores en Uruguay está con problemas de empleo, o subempleado o desempleado. Y la verdad que es una cifra que ya complica. A eso habría que sumar a algunas personas que están informales. Muchas de ellas pueden ser parte de los subempleados, pero otras no estar subempleados y están en informalidad, es decir, sin aportar la seguridad social, lo cual también es otro problema, más de largo plazo, pero es un problema igual. De manera que estamos con un mercado de trabajo que se ha ido deteriorando. Ha sido paulatino. Claro, no ha sido un evento brusco. No, exacto. Ha sido un deterioro, digamos, de efecto miga, ¿no? Así es. Y fíjate, Danilo, que partimos de un nivel muy alto, es decir, realmente el empleo en Uruguay llegó a estar en situación muy buena, es decir, con empleo muy alto, cerca de 1.650.000 personas trabajando. Al punto que las autoridades decían que en realidad no había más gente empleada porque la gente que estaba desempleada era el núcleo duro. Exacto, sí, incluso hay en economía lo que se llama el desempleo friccional. Vos siempre tenés un cierto nivel de desempleo porque hay gente que busca cambiar o tiene una especialización demasiado intensa, entonces no es tan fácil. Todo eso es parte de una dinámica lógica de un mínimo de desempleo que toda economía tiene. Incluso si lleva la economía a un desempleo demasiado bajo, puedes llegar a tener inflación, porque la demanda empieza a andar. Pero no es el caso, estamos con un retroceso. En los últimos datos yo venía viendo a ver si el desempleo realmente marcaba un cierto piso, pero no se está configurando, el empleo, mejor dicho. El empleo sigue bajando paulatinamente y es una preocupación. ¿Sabes por qué? Porque yo miro lo que falta de acá a fin de año. Y la verdad que por el lado de la economía uruguaya no hay mucho elemento que te permita decir, bueno, esto puede parar y vamos a empezar a recuperarnos. Desde el punto de vista de la competitividad general de la economía, estamos con problemas, costos, lo hemos comentado y los empresarios lo han dicho. La región y el empujón que te puede dar no es mucho, porque en Argentina lo que hay básicamente ahora es una cierta estabilización del dólar, que lo ayuda a Macri, que quiere volver a ser elegido. Pero no calienta motores. La estabilidad financiera en Argentina siempre tiene mucho impacto. Y viste que ahora subió Macri en las encuestas. Está peleado. Pero esa es una cuestión de los argentinos. ¿Cómo nos impacta a nosotros? No genera mucha más demanda. Por eso, no. En realidad los argentinos más bien lo que están tratando es vender más que de comprar más. Entonces, a nosotros la verdad que no nos ayuda mucho. Y los brasileños están en plena discusión con el tema de las jubilaciones. Qué lío tienen con la reforma jubilatoria, ¿eh? Bueno, abriendo un paréntesis, ¿no? La verdad que es un fenómeno político muy intenso, porque sí, lío o discusión política hay. Discusión política fortísima. Pero va adelante, ¿eh? Se va aprobando, incluso se aprobó con más votos de lo que se esperaba. En diputados. En diputados. Ahora hubo un episodio que era bastante esperable porque la oposición puso allí una enmienda y bajaron el mínimo de años exigido para la jubilación, lo cual es razonable. Pero la cuestión es que esa reforma jubilatoria va. Pero eso es parte del ajuste fiscal en Brasil,
De manera que no creo que genere un impacto de demanda muy alto. Y después está el otro gran tema que viste que se ha mantenido, Humberto, Danilo, bastante, digamos, quieto en los últimos días, que es el proyecto UPM. Sí. Bueno, yo estuve haciendo algunas averiguaciones para los televidentes de Arriba Gente. Se había anunciado Sí. que antes de las internas, ¿te acordás? Sí. Teníamos proyecto anunciado, firmado. Sí. Esto no pasó. No, eso es lo que pretendía el gobierno. Pero después quedó claro que faltan bastantes cosas. ¿Más de lo que se ha dicho? Y en realidad la plantilla que tiene UPM, que viste que la publican cada vez que hace una conferencia de prensa, está transparentemente establecido qué es lo que falta. No se cliquea más nada, no se ha cliqueado más nada. Se cliqueó una cosa importante, viste que se necesita definir el lugar en el puerto, Sí. donde va la terminal, que ya está adjudicada, Sí. la va a hacer una empresa subsidiaria de UPM. Ahí va a poner la empresa $250 millones o más. Una inversión gigantesca Enorme. sobre el puerto. Pero hay que correr el dique Chacos, que es el tradicional dique de reparaciones que está en el puerto. Ya se autorizó Ya se habló con Sacos. se habló con Saco y ya se autorizó por parte de la ANP que se corra. Hay que hacer alguna cosa más, pero eso va avanzando. El ferrocarril todavía no está del todo finiquitado el contrato. Ya está definido, fue firmado, pero falta algunos componentes de financiamiento. Entonces, hasta que eso no quede establecido, la empresa no va a decidir. Ahora, el tiempo corre y está el contrato con el gobierno uruguayo, que si no se define la empresa antes de febrero, cae y tiene que renegociar todo con el gobierno que viene, cosa que la empresa no quiere, evidentemente. Y el otro capítulo que falta es el laboral, que está ahí en que voy, que vengo. Lo de la OIT, la verdad que no ha incidido demasiado, porque lo de la OIT fue una discusión por otro lado, negociación colectiva. Acá lo que hay que definir es qué alcance tiene el protocolo de resolución de conflictos y hasta dónde puede ir la ocupación de una eventual ocupación o piquete. Lo que la empresa quiere es tener mucho mecanismo de diálogo para lograr postergar ese tipo de conflictos, que esperemos que no vaya lo más posible. Pero ese proyecto es el que está esperando el gobierno para que la economía levante. Hay algunos otros, pero son de menor entidad. De manera entonces, Humberto, Danilo, que vamos a tener una economía que está estancada, con un problema de empleo que no termina de deteriorarse, es decir, que sigue paulatinamente. Y bueno, a la gente obviamente la preocupa, Ahora, ¿verdad? Nico, en materia laboral, cuando hablamos de cifras en las que el desempleo sube, ¿se dan lo que en otras áreas de la economía, que esa situación entre la oferta y la demanda deteriora el nivel de ingreso que se puede tener para los trabajadores? Es decir, Claro. hay efectos colaterales, Claro. no solamente gente buscando trabajo que no lo encuentra o gente desempleada, sino otros efectos que en definitiva terminan repercutiendo en el consumo, terminan repercutiendo en otro montón de áreas. Excelente pregunta y en realidad siempre hay un vínculo entre una cosa y la otra, es parte de lo mismo, es decir, cuál es la cantidad de empleo o, digamos, si estamos en una buena o una mala, y lo que es la retribución del trabajo. Durante muchos años en Uruguay, después de la recuperación de la crisis, las dos cosas fueron juntas, por suerte. Sí. Más empleo y más salario. Hasta que por ahí, por el 2013-2014, se empezó a dividir. El empleo empezó a bajar, los salarios medios siguieron subiendo. Y allí hay dos visiones. La visión del gobierno que dice, bueno, esto no necesariamente hay que contraponerlo. El ministro Burro lo dijo claramente. A nosotros no queremos cualquier empleo. Desde la oposición se dice, si el costo laboral se sigue aumentando o sigue a nivel tan alto, vamos a seguir teniendo problemas de empleo. Las dos cosas son válidas. Sí. Lo ideal es que haya buen empleo y buen nivel de Buena retribución. remuneración, obviamente. Yo comparto, y esto es una visión personal, de que llevar al extremo el argumento de decir, "Buah, el costo laboral está muy alto y se nos viene abajo el empleo, bajemos el costo laboral". Entonces, claro, vos topeas los salarios. Sí, claro. Digamos, existe ese balance, pero hay que tratar de salir de él. ¿Cómo se sale? Con dos cosas fundamentales. Productividad del trabajo. Es decir, que realmente el trabajador, por lo que esté bien rodeado de tecnología, maquinaria, buenos equipos, complementación, especialización, que realmente le permita rendir. ¿Qué es lo que vos ves en los países desarrollados? Cuando vos te vas de viaje, que es una diferencia con lo que puede hacer en Uruguay, a pesar que Uruguay ha avanzado, pero todos los trabajadores están rodeados de altísima productividad, tecnologías, maquinarias, buenos niveles de desempeño, es decir. Y lo otro es la educación.
la capacitación, la educación en sentido amplio. Claro. Hoy por hoy, en las tecnologías de información hay demanda que no se puede cubrir. Entonces, realmente puede haber oportunidades allí para mejorar el empleo, pero no es de un día para el otro. Bien, una vez más le tenemos que agradecer a Nicolás Lucís, es un placer tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. Me quedé con cosas en el tintero. Y sí, con Nico. siempre nos La queda. del estribo. Una cosa Sí. trae la otra, ¿Cuál es? trae la otra. ¿En 30 segundos? 30. No, vos has seguido mucho el tema Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí. El sector lácteo hoy está diciendo que puede ser perjudicial el acuerdo para el sector. ¿Vos cómo lo ves? Sí, es cierto. Queda más expuesto y es uno de los sectores más competitivos que tiene Uruguay porque le abre el por mercado eso, por brasileño. lo competitivo que es para nosotros Sí, el sector lácteo, ¿no? Lo que pasa es que esto fue un acuerdo, la verdad que fue bastante sorpresivo como se firmó. Tengo, digamos, información muy directa que sorprendió hasta las propias autoridades uruguayas que, claro, esto puede pasar en política, pero el que realmente impulsó en el último tiempo fue Mauricio Macri de Argentina. Sí, Macri. El gobierno uruguayo siempre estuvo Y pendiente. agarró el respaldo de Bolsonaro. Y Bolsonaro decidió abrir la economía de Brasil. Y Bolsonaro y su ministro de Economía se llama Paulo Guedes, que también está atrás de la reforma jubilatoria, abrieron la consideración por el tema ambiental, aceptaron ciertas restricciones ambientales que pedían los europeos, abrieron algunos sectores de la industria a cuenta de poder empezar a ingresar a Europa en forma muy fuerte y vigorosa. Y los brasileños dijeron, bueno, y que el mercado lácteo se abra, y ahí Uruguay resultó perjudicado porque Brasil es un mercado importante para nosotros, ¿no? Nico, muchísimas gracias. Encantado. Muy Nicolás gustazo. Lucich en la mañana de Arriba Gente.